Cállate, vieja. No eres más que una gata arrimada en la que pronto será mi casa. Las palabras de Valeria, mi nuera, flotaron sobre la mesa como un veneno incoloro, destinadas al oído de mi hijo Ricardo, pero clavándose directamente en mi alma. Él, mi Ricardo, ni siquiera levantó la vista de su plato. Siguió comiendo, masticando su filete y su traición con la misma calma indiferente. Mi reacción fue un acto de pura supervivencia, un instinto forjado en 75 años de vida. Mis manos no temblaron. Levanté mi vaso de agua de Jamaica, el cristal frío contra mis dedos, y tomé un sorbo largo y lento. El líquido fresco bajó por mi garganta, un contraste helado con el fuego que comenzaba a arder en mi pecho. Por fuera, yo era la misma Josefina de siempre, la viejita serena, la figura decorativa en el comedor de su propia casa. Pero por dentro, algo se había quebrado. El silencio que siguió a su susurro fue más ensordecedor que cualquier grito. Era un silencio denso, lleno de todo Ricardo no dijo, de todas las defensas que no pronunció en mi nombre. Cada bocado que llevaba a su boca era un golpe de martillo sobre el último clavo de mi ataúd de paciencia. Observé su rostro, el de mi niño, el que había besado y limpiado de lágrimas tantas noches, y no vi nada. No había conflicto, no había vergüenza, solo un vacío cobarde, un deseo de terminar la cena para poder volver a su mundo, un mundo en el que yo era claramente un estorbo. Valeria sonrió con suficiencia, una pequeña y torcida mueca de victoria. Ella sabía que había ganado esa batalla. Lo que no sabía, lo que ninguno de los dos podía imaginar, era que acababa de iniciar una guerra que yo no tenía intención de perder. Sentí el peso de la humillación como una piedra física alojada en el centro de mi esternón, dificultando cada respiración. No era solo la ofensa de Valeria, era la complicidad de mi hijo. Recordé el día que lo traje a esta casa por primera vez, envuelto en una manta tejida por mí. Lea, prometí a su padre, en su lecho de muerte, que este hogar siempre sería un refugio para nuestro hijo, un cimiento sobre el cual construiría su vida. Y yo había cumplido. Había convertido este lugar en un santuario de amor y sacrificio. Cada rincón impregnado de mis desvelos, del olor del hilo y la tela de mis bordados con los que pagué su universidad. Y ahora, en este mismo santuario, era tratada como una intrusa, una arrimada. La ironía era tan amarga que casi me ahoga. Terminé mi cena con una lentitud deliberada. Cada movimiento era medido, una forma de contener la tempestad que se desataba en mi interior. Me levanté de la mesa, recogí mi plato y el de ellos, como lo hacía todas las noches. Ninguno de los dos me miró. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del celular de Valeria, donde ella le mostraba algún artículo de lujo que sin duda planeaban comprar con el dinero que no tenían. Caminé hacia la cocina, y el sonido de mis pasos sobre las baldosas de barro que mi esposo y yo habíamos colocado con nuestras propias manos resonó en mis oídos como una marcha fúnebre. Era el final de algo. Era el final de la madre abnegada, de la abuela silenciosa. En el reflejo de la ventana oscura de la cocina, vi mi propio rostro, y por primera vez en muchos años, no vi a una anciana cansada, sino a una mujer que había sido empujada demasiado lejos. Aquella noche, mientras el murmullo de sus risas y la televisión llegaba desde la sala, yo me quedé en la cocina, con las manos sumergidas en el agua tibia del fregadero. El vapor empañaba el cristal, borrando mi reflejo, y sentí como si yo misma me estuviera desvaneciendo. Pero entonces, una claridad fría y dura como el mármol se apoderó de mí. No era ira, no era un deseo de venganza, era algo mucho más profundo y primordial. Era el despertar de mi dignidad. La gata arrimada había soportado el último rasguño. Esa noche no dormiría lamentando la ofensa. Esa noche la pasaría recordando quién era yo, de qué estaba hecha y, lo más importante, de quién era realmente esa casa. El plan comenzó a formarse en mi mente, no con palabras, sino con una certeza silenciosa y absoluta. El amanecer traería consigo algo más que la luz del sol.
La puerta de mi habitación se cerró sin hacer ruido, un portal que me separaba de ellos, y me sumergía en mi propio universo, un santuario de silencio y recuerdos. Me senté en el borde de mi cama, la colcha tejida a mano, por mi abuela se sentía áspera bajo mis palmas. Afuera, la noche de Coyoacán susurraba a través de las hojas del viejo fresno que mi esposo plantó el año en que Ricardo nació. Las luces de la calle dibujaban patrones danzantes en la pared, sombras que parecían mofarse de mi quietud. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, reemplazadas por una especie de resignación polvorienta que ahora, esta noche, se sentía intolerablemente pesada. La piedra en mi pecho seguía ahí, pero ya no era solo dolor. Se estaba enfriando, solidificando, transformándose en el cimiento de una decisión que aún no tenía palabras. Mi mirada se posó en el ropero de cedro, un mueble robusto que olía a tiempo y a naftalina. Dentro, en una caja de metal oculta bajo mis rebozos más finos, descansaba la escritura de esta casa. El recuerdo de su compra vino a mí con una claridad abrumadora. Recordé la oficina del notario, el olor a papel viejo y a cera para pisos. Yo era joven entonces, recién viuda, con el dinero del seguro de vida de mi amado Javier, quemándome en el bolsillo, un último regalo de su amor y previsión. Mis parientes me aconsejaron invertirlo, comprar un departamento pequeño, guardar el resto. Pero yo vi esta casa, con su pequeño patio y sus muros sólidos, y supe que este sería el ancla de nuestra familia, el lugar donde las raíces de Ricardo crecerían fuertes y seguras, inmunes a las tormentas de la vida. Qué ingenua fui al pensar que las tormentas solo venían de afuera. A veces se gestan dentro de los mismos muros que con tanto esmero construimos para protegernos. Mientras el dinero del seguro cubrió el costo de la propiedad, fue mi trabajo el que la convirtió en un hogar. Mis manos, ahora artríticas y manchadas por la edad, pasaron incontables noches bordando flores en manteles, vírgenes en estandartes, iniciales en pañuelos finos. Cada puntada era una pequeña gota en el océano de gastos que significaba criar a un hijo sola. Colegiaturas, uniformes, libros, medicinas, el zumbido de mi vieja máquina de coser, la banda sonora de la infancia de Ricardo, una nana de trabajo y sacrificio que él parece haber olvidado por completo. Recuerdo la emoción en su rostro el día que fue aceptado en la UNAM. Sus ojos brillaban con un futuro prometedor, y mi corazón se hinchó de un orgullo tan grande que sentí que podría levantarme y flotar sobre el zócalo. Para celebrar, usé una parte importante de mis ahorros para comprarle su primer traje formal. Lo vi ajustárselo frente al espejo, transformándose de mi niño a un hombre. En ese momento sentí que cada noche de insomnio, cada dedo pinchado por la aguja, había valido la pena. Le estaba dando las herramientas para que volara más alto que yo, para que tuviera una vida sin las carencias que yo conocí. Nunca imaginé que esas alas lo llevarían a un lugar donde se avergonzaría de la humilde mujer que las tejió para él. La llegada de Valeria marcó el principio del fin. Al principio fue sutil. Pequeños comentarios sobre mi forma de cocinar. Un poco pesada, ¿no? ¿Crees, mi amor? Le decía a Ricardo. Críticas veladas a la decoración de la casa. Un poco anticuada. Podríamos darle un toque más moderno. Yo, en mi afán de aceptar a la mujer que mi hijo amaba, ignoré las señales. Creí que era la inseguridad de una recién llegada, el deseo de marcar su propio territorio. Accedí a que remodelaran la cocina, a que cambiaran los muebles de la sala que Javier y yo habíamos elegido con tanto cuidado. Cada cambio era una pequeña cesión de mi identidad, una pieza de mi historia que era lijada y barnizada hasta volverse irreconocible. Luego, los comentarios se volvieron más directos, especialmente cuando creían que no los escuchaba. Empecé a oír cómo se referían a mí como tu mamá, nunca como mi suegra, en el caso de ella. Me convertí en una obligación, una responsabilidad. Sus planes de fin de semana nunca me incluían. Las cenas se volvieron un trámite silencioso, como la de esta noche. Yo era la encargada invisible que mantenía la casa funcionando,
que se aseguraba de que hubiera ropa limpia y comida caliente, un servicio por el que no solo no recibía gratitud, sino que además era objeto de desdén. Me transformé en un fantasma en mi propio hogar, un eco de un pasado que a ellos les resultaba incómodo, una presencia que les recordaba constantemente que su estilo de vida era un castillo de naipes construido sobre mis cimientos. El insulto de esta noche, la palabra arrimada, no fue una chispa que encendió el fuego. Fue simplemente la gota de veneno que hizo rebosar una copa que llevaba años llenándose. La palabra resonaba en mi mente, despojándome de mi historia, de mi identidad como matriarca de esta familia, como dueña de este techo. Una arrimada, una aprovechada, en la casa que pagué con la muerte de mi esposo y el trabajo de mi vida. La injusticia de la acusación era tan monumental, tan grotesca, que trascendió el dolor y se convirtió en una especie de epifanía. De repente, vi todo con una claridad absoluta, como si un velo se hubiera rasgado frente a mis ojos. Vi a mi hijo, no como el niño que crié, sino como el hombre débil en que se había convertido. Y vi a Valeria, no como una esposa ambiciosa, sino como una usurpadora, una conquistadora que había tomado mi territorio sin disparar un solo tiro, usando la debilidad de mi hijo como su arma más efectiva. Habían confundido mi paciencia con estupidez, mi silencio con sumisión. Creyeron que la vejez me había ablandado el cerebro y el espíritu, que me había convertido en un ser dócil al que podían moldear y, eventualmente, desechar. Asumieron que mi amor por Ricardo era incondicional hasta el punto de la autoinmolación, y ese fue su más grave error. Porque mi amor es fuerte, sí, pero mi dignidad, esa raíz profunda y antigua que me conecta con mi propia esencia, resultó serlo mucho más. En la quietud de mi cuarto, una decisión floreció. No fue una decisión nacida del odio, porque, para mi propia sorpresa, no sentía odio. Lo que sentía era una profunda, tranquila decepción y una necesidad imperiosa de restaurar el orden natural de las cosas. Esta casa no era un hotel, y yo no era su empleada. Esta casa era mi fortaleza, y había llegado el momento de levantar el puente levadizo. La calma se apoderó de mí, una serenidad que venía de la certeza. Supe exactamente lo que tenía que hacer. No habría gritos, no habría confrontaciones dramáticas. Mi respuesta sería tan silenciosa y contundente como la traición de mi hijo en la mesa del comedor. Me levanté y caminé hacia la ventana, apartando la cortina de encaje. La luna llena iluminaba el patio, bañando de plata las hojas de mis rosales. El mundo exterior dormía, ajeno a la revolución silenciosa que estaba ocurriendo en el corazón de una anciana en Coyoacán. Respiré hondo, el aire fresco de la madrugada llenando mis pulmones. Se sentía como la primera bocanada de aire puro después de haber estado sumergida bajo el agua por mucho tiempo. No era un acto de venganza lo que estaba a punto de realizar. Era un acto de justicia poética. Era un acto de amor propio. Iba a enseñarles a mi hijo y a su esposa el verdadero significado de la palabra arrimada, y la lección comenzaría al amanecer. La dignidad no es algo que se pide ni se negocia, se afirma. Durante años había permitido que la mía fuera erosionada, partícula a partícula, por el goteo constante de su desdén. Pero ya no. Esta noche, sentí como todas esas partículas dispersas volvían a unirse, formando una columna vertebral de acero dentro de mí. El plan era simple, claro y definitivo. Requería calma, precisión y una fuerza de voluntad que ellos ni soñaban que yo poseía. Miré el teléfono que descansaba en mi buró, un viejo aparato de disco que me negaba a cambiar. Mañana, sus primeros giros marcarían el inicio de un nuevo capítulo en mi vida y el abrupto final del capítulo de ellos en la mía. El cansancio que me había abrumado durante meses pareció desvanecerse, reemplazado por una energía focuseda y serena. Ya no era Josefina, la viejita. Era Josefina, la dueña, la matriarca, la mujer que había construido este mundo y que ahora iba a reclamarlo. Pensé en Javier, mi esposo, y en la promesa que le hice, proteger a Ricardo.
Y de repente entendí que protegerlo no significaba consentir su debilidad y su crueldad. Protegerlo, en este punto, significaba mostrarle la consecuencia real de sus actos, por dura que fuera. A veces, el amor más grande se manifiesta en la lección más severa, la única forma de salvar a alguien de su propia ruina moral. Mientras ellos dormían plácidamente en la habitación contigua, probablemente soñando con el dinero que obtendrían al hipotecar su casa, yo planeaba su éxodo. Cada detalle se asentaba en mi mente. La llamada al licenciado Portillo, un viejo amigo de la familia que conocía mi historia. La llamada a una empresa de mudanzas, una de esas que anuncian en el periódico local. Y una visita al cerrajero de la esquina, un hombre joven y respetuoso que siempre me saludaba, con una sonrisa. Todo estaba perfectamente orquestado en el teatro silencioso de mi mente. La función estaba por comenzar, y yo sería la única directora. Me acosté en mi cama, pero no para dormir. Cerré los ojos e imaginé la escena del día siguiente. Visualicé las cajas, los rostros de los hombres de la mudanza, la expresión de incredulidad y furia en la cara de Valeria. Vi la pila de sus pertenencias en la banqueta, un monumento a su arrogancia y avaricia. No sentí placer en esa imagen, sino una sensación de justicia inevitable, como el río que finalmente encuentra su cauce. Era el reequilibrio de una balanza que había estado peligrosamente inclinada durante demasiado tiempo. El primer canto de un gallo a lo lejos me anunció que el amanecer estaba cerca. Me sentí completamente en paz. La tormenta interior había pasado, dejando tras de sí una calma absoluta y un propósito claro. El dolor de la humillación se había transformado en la fuerza de la convicción. Ya no había dudas, ni vacilaciones. Sabía que el camino que estaba a punto de tomar sería solitario, pero era mi camino. Era el camino de regreso a mí misma. La gata arrimada estaba a punto de demostrar que tenía garras y que la casa siempre había sido suya. Por años, había medido mi valor a través de mi rol de madre y abuela, encontrando mi propósito en el servicio a los demás. Esta noche, entendí que mi valor no dependía de ellos, ni de nadie. Mi valor era intrínseco, forjado en una vida de trabajo, amor y resiliencia. El acto que iba a realizar no era para destruirlos a ellos, sino para reconstruirme a mí. Era la afirmación final de mi existencia, un grito silencioso que diría: yo estoy aquí. Esta es mi vida. Esta es mi casa. Y esa verdad resonaría más fuerte que cualquier insulto. La luz del alba comenzó a teñir de gris el cielo oscuro. Me levanté antes de que mi viejo despertador tuviera la oportunidad de sonar. Me moví por la casa en penumbras, mis pasos ligeros sobre el suelo que conocía tan bien. Preparé el café, como todas las mañanas, el aroma llenando la cocina silenciosa. Pero hoy todo se sentía diferente. El aire estaba cargado de una nueva posibilidad. Era el aire de la libertad. Observé la cafetera gotear lentamente, cada gota un segundo que me acercaba al momento de la acción. Cuando Ricardo bajó a la cocina, ya vestido para irse a trabajar, lo saludé con la misma calma de siempre. «Buenos días, mijo. Tu café está listo». Él apenas murmuró una respuesta. Tomó su taza, salió por la puerta y, ajeno a que era la última vez que cruzaría ese umbral como residente, lo vi alejarse por la calle, su figura encogida dentro de su traje caro, y no sentí tristeza, solo una resolución fría. Él había hecho su elección la noche anterior, en el silencio de su cobardía. Ahora me tocaba a mí ejecutar la mía. El sol ya estaba saliendo. Era hora de hacer mis llamadas. Con la taza de café aún tibia entre mis manos, me senté junto al viejo teléfono de disco. El plástico negro y pesado se sentía como un ancla en la realidad, un objeto de un tiempo en que las palabras tenían peso y las promesas se cumplían. Mis dedos, aunque ligeramente temblorosos, giraron el disco con una precisión memorizada. Marqué el número del licenciado Mateo Portillo, amigo de mi difunto esposo y el único abogado en quien confiaba. El sonido de cada número al regresar a su lugar era un chasquido seco, un punto final en la larga oración de mi paciencia. Del otro lado de la línea, la voz de Mateo, rasposa por los años y el tabaco,
Sonó sorprendida al escucharme después de tanto tiempo, pero su tono cambió rápidamente a una seria atención cuando le expliqué, con voz clara y sin un atisbo de emoción, lo que necesitaba que hiciera. No le di detalles del insulto ni de la larga cadena de humillaciones. Un hombre como Mateo no necesitaba el drama, solo los hechos. Le expliqué que deseaba reafirmar mi autoridad sobre mi propiedad y que necesitaba su presencia como testigo legal si era necesario, aunque yo me encargaría de todo. Le pedí que preparara un documento simple, una notificación formal de desalojo por si las cosas se complicaban, citando mi derecho como única propietaria. Él no hizo preguntas impertinentes, simplemente escuchó y al final dijo con una firmeza que me reconfortó: «Estaré disponible todo el día, Josefina. Javier estaría orgulloso de tu entereza». Colgué el teléfono sintiendo que la primera pieza del engranaje había encajado perfectamente en su lugar. La lealtad, los viejos amigos, era un tesoro invaluable. La segunda llamada fue más impersonal, pero igualmente decisiva. Busqué en la sección amarilla del directorio telefónico, una reliquia que me negaba a tirar, y encontré el anuncio de Fletes y Mudanzas El Centauro. Su lema prometía un servicio rápido y discreto. Marqué el número, y una voz joven y eficiente me atendió. Solicité un servicio para esa misma mañana. Necesito que empaquen y retiren las pertenencias de 2 adultos, de 2 habitaciones en la planta alta, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila en mis propios oídos. Todo, ropa, aparatos electrónicos, objetos personales. Y quiero que dejen las cajas en la banqueta, afuera de la misma dirección. Hubo una breve pausa en la línea, quizás de sorpresa, pero el profesionalismo se impuso. «Como usted ordene, señora. Estaremos ahí en 1 hora». Con las 2 llamadas cruciales hechas, una sensación de movimiento irreversible se apoderó de mí, mientras Valeria seguía durmiendo arriba. Ajena a la marea que estaba a punto de cambiar, me puse mi rebozo y salí de la casa. El aire de la mañana en Coyoacán era fresco y olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Caminé por las calles empedradas, las mismas que recorrí empujando la carriola de Ricardo, las mismas donde le enseñé a andar en bicicleta. Cada paso era un recuerdo, pero hoy no sentía nostalgia, sino una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo la película de la vida de otra persona. Mi destino era la pequeña cerrajería de don Anselmo, a 3 cuadras de mi casa, un localito que había estado ahí desde que tengo memoria. Saludé a los vecinos que regaban sus banquetas, devolviendo sus buenos días con una sonrisa serena. Ellos me veían como siempre, doña Josefina, la viejita tranquila del barrio. No podían imaginar la revolución que se estaba llevando a cabo dentro de mí. Al llegar a la cerrajería, el joven nieto de Anselmo, que ahora estaba a cargo, me recibió con el respeto de siempre. «Doña José, qué milagro. ¿En qué le puedo ayudar?» Le expliqué que necesitaba cambiar la cerradura de mi puerta principal. «Quiero la más segura que tenga, la que no se pueda abrir fácilmente», le dije mirándolo directamente a los ojos. Él, sin hacer preguntas, me mostró una cerradura de alta seguridad, robusta y compleja. «Esta es la mejor. Nadie entra sin su llave». Asentí y la pagué con el dinero que guardaba en mi monedero, un dinero ganado con mis propios bordados. Sostuve el juego de llaves nuevas en la palma de mi mano. Eran frías, pesadas y afiladas. Se sentían como el símbolo tangible de mi decisión, la materialización de mi nueva libertad. Eran las llaves de mi casa, y pronto serían las únicas que podrían abrir la puerta. De regreso pasé por el mercado y compré flores frescas, cempasúchiles y nubes. Sus colores vibrantes eran un bálsamo para mi alma. Era un gesto simple, pero significativo. Estaba comenzando a reclamar mi espacio, a llenarlo de nuevo con las cosas que a mí me daban alegría, no a ellos. Valeria odiaba el olor de los cempasúchiles. Decía que olían a panteón. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mi rostro. Pronto, no tendría que preocuparse más por eso. Al entrar a casa, el silencio me indicó que Valeria seguía en su habitación. Subí a mi cuarto, guardé las llaves nuevas en el cajón de mi buró y esperé.
No sentía nervios, ni miedo, ni siquiera anticipación. Sentía una profunda y extraña paz, la calma que precede a un acto de justicia, inevitable. Miré por mi ventana, observando la vida del barrio seguir su curso normal. Un niño persiguiendo una paloma, el afilador de cuchillos, haciendo sonar su flauta distintiva a lo lejos. Mi mundo interior estaba a punto de cambiar para siempre, pero el mundo exterior seguía girando, indiferente. Y en esa indiferencia encontré una fuerza extraña, la certeza de que mi decisión, aunque monumental para mí, era solo una pequeña historia más en el gran tapiz de la vida. Escuché sus pasos en la escalera. Valeria bajó, envuelta en una bata de seda, bostezando con fastidio. Pasó por la sala donde yo estaba sentada, tejiendo, sin siquiera darme los buenos días. Fue directo a la cocina, y la escuché abrir y cerrar el refrigerador con fuerza, seguramente molesta porque no le había preparado el desayuno. Unos minutos después, apareció en el umbral de la sala, con una taza de café en la mano. «Oye», dijo con ese tono de orden disfrazada de pregunta. «Ricardo me dijo que te pidiera el dinero para el recibo de la luz. Se le olvidó pagarlo». Le sostuve la mirada por un instante, sin dejar de mover mis agujas. «No te preocupes», le respondí con suavidad. «Yo me encargo de eso». Mi respuesta pareció satisfacerla, porque se encogió de hombros y se tiró en el sofá a ver la televisión. Esa pequeña interacción fue la última confirmación que necesitaba. La naturalidad con la que exigía, la completa falta de respeto, el dar por sentado que mis recursos eran una extensión de los suyos. Ella no. Veía a una persona, veía una utilidad, una cartera, una sirvienta, una arrimada, cuyo único propósito era facilitarles la vida. Mientras el sonido de un programa matutino chismoso llenaba la sala, yo continué tejiendo, cada puntada un segundo menos, en su estancia en mi casa. Ella estaba completamente absorta en la pantalla, riéndose de alguna broma tonta, completamente ajena a que su mundo, construido sobre cimientos de arrogancia y desprecio, estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Mientras esperaba la llegada de la mudanza, mi mente se sumergió en reflexiones sobre la maternidad. Siempre creí que ser madre significaba un sacrificio sin límites, una entrega total y abnegada. Y lo fue. Me entregué en cuerpo y alma a criar a Ricardo, a darle todo lo que yo no tuve. Pero ahora, en el ocaso de mi vida, me daba cuenta de que la maternidad también implicaba saber cuándo soltar, cuándo dejar que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Protegerlo de la vida, de la responsabilidad, de su propia debilidad. No le había hecho ningún favor. Lo había convertido en un hombre incapaz de defender a su propia madre, un cómplice silencioso de la crueldad. Mi acto de hoy no era una abdicación de mi rol de madre. Al contrario, sentía que era el acto maternal más profundo y doloroso que jamás había realizado. Era la lección final, la que nunca supe cómo enseñarle con palabras. La lección sobre la dignidad, el respeto y la gratitud. A veces, para salvar a alguien, tienes que dejar que toque fondo. Tienes que quitarle la red de seguridad que siempre ha dado por sentada. Quizás, solo quizás, en la dura realidad de la calle, Ricardo recordaría al niño que yo crié. Un niño que, en algún momento, supo la diferencia entre el bien y el mal. O quizás no, pero ya no era mi responsabilidad seguir protegiéndolo de sí mismo. El sonido distante de un motor pesado, de un camión grande maniobrando en nuestra calle estrecha, me sacó de mis cavilaciones. Mi corazón dio un solo vuelco, no de pánico, sino de resolución. El momento había llegado. Dejé mi tejido a un lado, me alisé el delantal y me levanté de mi sillón. Valeria no se inmutó. Su atención seguía pegada a la televisión. Caminé hacia la puerta principal justo cuando unos nudillos pesados golpearon la madera. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una calma glacial, y abrí la puerta para darle la bienvenida al principio del fin de su era en mi hogar. Frente a mí había dos hombres, corpulentos, vestidos con uniformes azules que llevaban el logo de El Centauro. Me miraron con una expresión profesional.
¿Servicio de mudanza para la señora Josefina?, preguntó el que parecía estar al mando. Asentí con la cabeza. «Soy yo», dije con una voz que sonaba sorprendentemente firme. «Pasen, por favor. Les indicaré las habitaciones. Es en la planta alta. Les pido que sean cuidadosos con los muebles de la casa, pero rápidos con las pertenencias que van a empacar». Me hice a un lado para dejarlos pasar, y el estruendo de sus botas de trabajo sobre mis baldosas de barro fue como el primer trueno de una tormenta que se había anunciado en silencio. Valeria finalmente se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Giró la cabeza, su expresión de molestia transformándose en confusión al ver a los dos extraños en la sala. «¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz con un tono agudo de irritación. Antes de que los hombres pudieran responder, me interpuse. «Son de la mudanza», le informé tranquilamente. «Vienen a empacar tus cosas». Ella me miró, parpadeando, como si no pudiera procesar mis palabras. Una risa incrédula escapó de sus labios. «¿Nuestras cosas? ¿De qué hablas, vieja loca? ¿Acaso te caíste de la cama esta mañana?». La miré fijamente, sin parpadear, dejando que su insulto rebotara contra el muro de mi nueva determinación. «No, Valeria, no me he vuelto loca. Al contrario, creo que por primera vez en mucho tiempo estoy pensando con una claridad absoluta», le respondí. Mi voz era un murmullo sereno pero cargado de una autoridad que ella nunca antes había escuchado. Los hombres de la mudanza se quedaron quietos, mirando de ella a mí, claramente incómodos pero esperando mis instrucciones. Señalé la escalera con un gesto de mi cabeza. «La primera puerta a la derecha y la del fondo, por favor. Empaquen todo lo que encuentren dentro. Ropa, zapatos, computadoras, joyas, todo. Las cajas, como les indiqué por teléfono, van directamente a la banqueta». Ellos asintieron y comenzaron a subir, sus pasos pesados resonando como una sentencia. El rostro de Valeria pasó del desconcierto a la furia. Se puso de pie de un salto, la bata de seda abriéndose para revelar su pijama caro. «No te atrevas. No puedes hacer esto. Esta es la casa de Ricardo. Es mi casa», gritó, su voz finalmente perdiendo todo el control. Me mantuve en mi lugar, a unos metros de ella, una isla de calma en medio de su creciente histeria. No levanté la voz. No. Cambié mi expresión. Simplemente esperé, permitiendo que la realidad de la situación comenzara a penetrar su gruesa coraza de arrogancia. El sonido de los cajones abriéndose y cerrándose en la planta alta era la única respuesta que necesitaba. «Te equivocas, Valeria», dije finalmente, y cada palabra fue escogida con un cuidado quirúrgico. «Esta nunca fue tu casa. Tú solo eras una invitada. Y tu bienvenida, al igual que la de mi hijo, ha terminado el día de hoy». Me acerqué al viejo cofre de Metesiemdes, madera que usaba como mesita de centro. Lo abrí y saqué un sobre amarillento. Era la escritura, el documento que probaba, sin lugar a dudas, que cada ladrillo, cada teja y cada grano de polvo en esta propiedad me pertenecían única y exclusivamente a mí. Sostuve el papel en mi mano, sintiendo su textura frágil pero su poder inmenso. El plan estaba en marcha, y nada ni nadie podría detenerlo ahora. Mientras el caos comenzaba a desatarse arriba, con los hombres de la mudanza haciendo su trabajo de manera eficiente y Valeria siguiéndolos, gritando y amenazando, yo me quedé en la sala. Me volví a sentar en mi sillón, y con una calma que me sorprendió a mí misma, retomé mi tejido. El ritmo familiar de las agujas, el chasquido suave de la lana. Era mi ancla. No necesitaba supervisarlos. Había dado mis instrucciones de forma clara. Mi parte en la ejecución del plan había terminado. Ahora solo quedaba esperar el clímax, la confrontación final que sellaría la lección que con tanto dolor había decidido impartir. Y yo estaría lista, con mi dignidad como mi única armadura. El sonido de los objetos siendo colocados bruscamente dentro de cajas de cartón se convirtió en la nueva banda sonora de la casa. A este ritmo percusivo se le unía la voz de Valeria, un contrapunto agudo y estridente de insultos y amenazas que bajaba por la escalera. Me llamaba ladrona, vieja senil, bruja,
Cada epíteto era una bala que, en otro tiempo, me habría herido profundamente, pero hoy rebotaban contra la armadura de mi resolución. Yo permanecía en mi sillón, mis manos moviéndose con una cadencia rítmica y tranquila, tejiendo una bufanda de un color azul profundo, como el cielo nocturno. Cada puntada era un ancla que me mantenía serena, un pequeño acto de creación en medio de la deconstrucción de la vida que ellos habían conocido. No había ira en mi corazón, solo un vacío tranquilo y la certeza de que estaba podando las ramas muertas de mi árbol familiar. Finalmente, ella bajó, con el rostro enrojecido y los ojos inyectados de una furia impotente. Se plantó frente a mí, con las manos en las caderas, su cuerpo temblando de rabia. «Llama a estos hombres y diles que se detengan ahora mismo», siseó. Su voz era un látigo. «No tienes ningún derecho a hacer esto. Cuando Ricardo llegue, te vas a arrepentir. Él te pondrá en un asilo, donde perteneces». Dejé mis agujas de tejer sobre el regazo, marcando mi lugar en la lana. Me tomé mi tiempo para levantarme, sintiendo el crujido de mis huesos, un recordatorio de los años que había soportado en silencio. La miré directamente a los ojos, y por primera vez, ella no vio a la viejita dócil, sino a la matriarca de la casa que estaba a punto de destronarla. «El único que no tiene derecho aquí eres tú, Valeria», dije, y mi voz, aunque baja, resonó en la sala con una autoridad inusitada. Sostuve el sobre amarillento con la escritura en mi mano. «Has vivido bajo mi techo, comido de mi mesa y disfrutado de la comodidad de mi hogar durante 5 años. Y en todo ese tiempo, has confundido mi hospitalidad con una obligación y mi paciencia con debilidad». Di un paso hacia ella, y ella, instintivamente, retrocedió uno. El cambio en la dinámica de poder era palpable, una corriente eléctrica que llenaba el aire. «Anoche me llamaste arrimada en mi propia casa. Hoy te voy a enseñar el verdadero significado de esa palabra». Le extendí el documento. Ella lo miró con desconfianza. Luego lo arrebató de mi mano con un gesto brusco. Sus ojos recorrieron las líneas de caligrafía antigua, el lenguaje legal y los sellos oficiales. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Sus hombros cayeron. Su boca se entreabrió en un jadeo silencioso. Buscó frenéticamente el nombre de Ricardo y luego el de su padre, Javier. Pero solo encontró el mío, Josefina Mendoza de Ramírez, propietaria única y absoluta. La escritura temblaba en sus manos. El color desapareció de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. El documento no era un arma, pero el golpe que le asestó fue más devastador que cualquier agresión física. La verdad era irrefutable, y la había dejado sin defensas. «No, no puede ser», balbuceó, su voz apenas un susurro roto. «Ricardo dijo... Él dijo que esta casa era suya, de su herencia». Sacudí la cabeza lentamente. «Ricardo no tiene nada que heredar hasta el día de mi muerte. Y esta casa», enfaticé cada palabra, «la compré con el seguro de vida de mi esposo y con cada centavo que gané bordando mientras tu esposo estudiaba para convertirse en el hombre que es hoy». Mi calma parecía enfurecerla aún más. Arrugó el papel en su puño, un gesto inútil, de desafío. «Esto no se va a quedar así. ¿Me oyes, vieja estúpida?» Pero sus amenazas sonaban huecas, los ecos de un poder que ya no poseía. Era el rugido de una reina depuesta, sola en un reino que nunca fue suyo. Justo en ese momento, el jefe de la mudanza bajó la escalera. «Señora Josefina, hemos terminado. Todas las cajas Abajo». están...». Asentí y me acerqué a él, ignorando a Valeria por completo. Saqué de mi delantal el dinero que había preparado y se lo entregué. «Muchas gracias por su eficiencia y su profesionalismo», le dije cortésmente. Los hombres comenzaron a sacar las últimas cajas, un desfile de posesiones que pasaba frente a una Valeria petrificada. Eran sus trofeos, sus símbolos de estatus. La televisión de pantalla plana, las bolsas de diseñador, la cafetera de lujo. Ahora no eran más que un montón de objetos, en cajas de cartón, esperando ser depositados en la crudeza de la acera. La puerta se quedó abierta mientras el último hombre salía. Afuera, en la banqueta, crecía una montaña de cartón,
un monumento a su codicia. Era una imagen surrealista, sus vidas empaquetadas y expuestas a la vista de todo el vecindario. Algunos curiosos ya comenzaban a asomarse desde sus ventanas. Valeria corrió hacia la puerta, viendo con horror cómo sus pertenencias eran abandonadas en el espacio público. Soltó un grito, que fue una mezcla de rabia y desesperación, y salió corriendo, tropezando con una de las cajas, su bata de seda arrastrándose por el polvo de la calle. Yo me quedé en el umbral, observando la escena sin ninguna emoción. El desorden que habían creado en mi vida ahora estaba, literalmente, fuera de mi casa. Fue entonces cuando el coche de Ricardo dobló la esquina. Lo vi reducir la velocidad, su expresión de normalidad al volver del trabajo transformándose en una máscara de pura confusión. Estacionó de golpe y bajó del auto, dejando la puerta abierta. Miró la pila de cajas, a su esposa sollozando histéricamente junto a ellas, y luego a mí, parada en la puerta, una figura silenciosa e inamovible. Caminó hacia mí, sus pasos acelerados, su rostro una mezcla de incredulidad y una incipiente alarma. «Mamá, ¿qué demonios está pasando aquí? Hubo un robo. ¿Qué es todo esto?» Su primera reacción fue pensar en un desastre externo, incapaz de concebir que el cataclismo se había originado desde adentro. Me mantuve firme en el umbral, bloqueando su entrada. Él intentó pasar a mi lado, pero puse una mano en su pecho, un gesto simple pero definitivo. Me miró, y en mis ojos no encontró a la madre sumisa que esperaba, sino a una extraña, una mujer con la espalda recta y una mirada de acero. «No, Ricardo, no hubo ningún robo», le dije, mi voz tranquila. «Simplemente estoy haciendo una limpieza. Tu esposa te lo puede explicar. Ella ya no es bienvenida en esta casa». Él parpadeó, completamente desorientado. «¿Qué? Mamá, no entiendo. ¿Qué hizo Valeria?» La pregunta era la prueba final de su ceguera, de su incapacidad para ver su propia complicidad en todo aquello. «Lo que ella hizo, lo hizo con tu silencio como aprobación», continué, mi voz sin flaquear. «Anoche, en la cena, tú hiciste tu elección. Elegiste tu comodidad por encima de mi dignidad. Y las elecciones, hijo, tienen consecuencias». Me miró con una desesperación creciente, comenzando a entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Déjame entrar. Esta es mi casa». Esa frase, «mi casa», fue el último eco de su arrogancia, la última gota de veneno. Negué lentamente con la cabeza. «No, Ricardo. Esta es mi casa, y tú perdiste el privilegio de vivir en ella en el momento en que permitiste que tu esposa me humillara sin decir una sola palabra». Sus ojos se llenaron de pánico. Por primera vez, vio el abismo que se abría bajo sus pies. «Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. ¿A dónde iremos?» Su pregunta no era de remordimiento, sino de pavor logístico. No se lamentaba por haberme herido, sino por haberse quedado sin techo. Esa fue la revelación final para mí, la que borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. «Ese ya no es mi problema. Eres un hombre adulto. Es hora de que te hagas cargo de tu propia vida y de tu esposa». Sin esperar su respuesta, comencé a cerrar la pesada puerta de madera. Él intentó detenerla, pero yo empujé con toda la fuerza de mis 75 años de convicción. El sonido del cerrojo de la nueva cerradura al girar fue metálico, seco y definitivo. Se escuchó un golpe en la puerta, y luego la voz de Ricardo, ahora llena de una angustia real. «Mamá, mamá, abre la puerta, por favor». Me quedé inmóvil por un momento, escuchando sus súplicas. No sentí nada, ni alegría, ni tristeza, ni venganza. Solo un silencio profundo, el silencio de un espacio que por fin volvía a ser mío. Caminé lentamente hacia la ventana de la sala, la que daba a la calle. Me asomé por un borde de la cortina de encaje que yo misma había tejido. Ahí estaban los dos, en medio de su naufragio de cajas. Valeria le gritaba, culpándolo, y él se pasaba las manos por el pelo, mirando la puerta cerrada con una expresión de total desolación. Eran dos extraños para mí en ese momento, dos actores en un drama que ellos mismos habían escrito. Los observé por un largo instante, no con odio,
sino con la distante decepción de una madre que ha tenido que amputar una parte de sí misma para poder sobrevivir. Luego, con un movimiento lento y deliberado, solté el borde de la cortina y dejé que cayera en su lugar, cubriendo la ventana, borrando la escena y cerrando, de una vez por todas, el telón de ese doloroso capítulo de mi vida. Tras el clic final de la cerradura, un silencio de una calidad que no había experimentado en años descendió sobre la casa. No era el silencio tenso y expectante de antes, preñado de un conflicto inminente. Era un silencio puro, vasto y sereno. Era el sonido del espacio vacío, el sonido de la paz. Me quedé de pie en medio de la sala, simplemente respirando, inhalando el aire que ahora se sentía más ligero, más limpio, exhalando años de resentimiento acumulado, de palabras no dichas, de suspiros ahogados. Por primera vez, el eco de mis propios latidos era el único ritmo que llenaba las habitaciones. La casa, al igual que yo, parecía estar soltando un largo y contenido suspiro de alivio, liberada por fin de los ocupantes que habían perturbado su alma. Mi primer impulso fue caminar. Recorrí cada habitación lentamente, como si estuviera conociendo mi hogar por primera vez. Mis dedos rozaron la superficie de la mesa del comedor, el respaldo de la silla que mi esposo solía ocupar, el marco de las fotografías en la pared. Todo se sentía diferente, como si los colores fueran más brillantes, las texturas más definidas. Era mío, completamente mío. Abrí de par en par las ventanas que daban al patio, permitiendo que una corriente de aire fresco barriera los últimos vestigios de su presencia. El rastro de la loción cara de Ricardo, el aroma artificial del perfume de Valeria. El sol de la tarde se derramaba sobre el suelo, y sentí que estaba limpiando no solo el polvo, sino también las sombras. Luego, comenzó el ritual de la purificación. Llené un balde con agua y un chorro de vinagre, el olor agrio y limpio de la limpieza de antaño. Me arrodillé y comencé a fregar los pisos de baldosas de barro con mis propias manos, no como una tarea ardua, sino como un acto de devoción. Cada movimiento era una meditación, cada baldosa recuperada era un pedazo de mi territorio que reclamaba. El agua sucia que tiraba por el desagüe era el símbolo de toda la negatividad que estaba expulsando de mi vida. Me sentía fuerte, enérgica. No era el trabajo de una anciana frágil, sino la labor de una reina restaurando el orden en su castillo. Subí a la que había sido su habitación. El espacio se sentía extrañamente grande y vacío, sin sus muebles y su desorden. Aún flotaba en el aire un eco de su energía, una tensión residual. Fui a la cama. Arranqué las sábanas de seda egipcia que ella había insistido en comprar y las metí en una bolsa de basura. Luego abrí las ventanas de par en par, dejando que el viento de la tarde se llevara los últimos fantasmas. De pie en medio de la habitación vacía, tomé una decisión. Este ya no sería un dormitorio. Sería mi nuevo taller de bordado. Un lugar lleno de luz, hilos de colores y creatividad. Un espacio para crear belleza, no para albergar amargura. Esa noche no cociné una cena elaborada. Me preparé algo simple, algo que a mí me encantaba y que ellos siempre habían despreciado. Unos sencillos huevos rancheros con una salsa bien picosa, hecha en mi molcajete. Me senté sola a la gran mesa del comedor, en la cabecera, el lugar de mi esposo que siempre había permanecido vacío por respeto. Pero esta noche lo ocupé yo. Comí saboreando cada bocado, el picante haciéndome lagrimear un poco, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. El silencio era mi compañero, un amigo bienvenido. No había televisión a todo volumen, ni el sonido de sus celulares, solo la paz de mi propia compañía. Y descubrí que era la mejor compañía que podía desear. Al día siguiente, desempolvé mi viejo tocadiscos. Con un cuidado reverencial, saqué de su funda un disco de Agustín Lara, coloqué la aguja sobre el vinilo, y el sonido crepitante llenó la casa, seguido por la voz melancólica y poética del Flaco de Oro. La música, que había sido silenciada por sus gustos modernos y ruidosos, volvió a fluir por las habitaciones como un río largo tiempo represado. Me serví un pequeño vaso de rompope y, allí,
En medio de la sala bañada por el sol, bailé lentamente, sola, mecida por las notas de solamente una vez. No era un baile de celebración, sino un baile de liberación, un movimiento para despertar cada rincón de mi ser que había estado dormido durante años. Los días que siguieron se llenaron de pequeños actos de reconquista. Pasé horas en mi patio, que se había convertido en un reflejo de mi estado de ánimo anterior, descuidado y lleno de maleza. Arranqué las malas hierbas con una ferocidad terapéutica, sintiendo que arrancaba las raíces de la ingratitud de mi corazón. Preparé la tierra y planté nuevas flores, bugambillas de un fucsia intenso, geranios rojos como la sangre y jazmines que pronto perfumarían mis noches. Hundir mis manos en la tierra, sentir su frescura y su promesa de vida, me reconectó con algo fundamental y verdadero. Estaba, literalmente, cultivando mi nueva vida. Una mañana, mi vecina de al lado, doña Elodia, una mujer discreta y de buen corazón, tocó a mi puerta con un plato de tamales oaxaqueños. «Para usted solita, José», me dijo, con una mirada que lo comprendía todo. Había sido testigo del espectáculo de la mudanza, pero no hizo preguntas chismosas. Simplemente se sentó conmigo en la cocina. Compartimos un café y hablamos del clima, de nuestras plantas, de los recuerdos del barrio. Su compañía silenciosa y respetuosa fue un bálsamo. Me hizo darme cuenta de que, aunque había perdido a un hijo, no estaba sola. Tenía una comunidad, una red de afecto silencioso que siempre había estado allí, esperando a que yo estuviera lista para recibirla. Fue Elodia quien, de manera casual, me dio las primeras noticias. Mencionó haber visto a Ricardo y Valeria unos días después del incidente, discutiendo acaloradamente en la calle mientras intentaban meter sus cajas en un taxi. «Parecían dos pollos mojados, pobres», dijo sin malicia. Él se veía muy agobiado. Escuché sus palabras sin que me causaran ninguna reacción. La escena que describía me parecía lejana, como si me contara el argumento de una telenovela que yo no veía. No sentí satisfacción, ni pena, solo una profunda sensación de distancia. Su drama ya no me pertenecía, sus problemas ya no eran mi carga. Una semana después, el teléfono sonó. Reconocí el número de Ricardo en la pequeña pantalla del identificador. Dudé un instante y luego contesté. Su voz era irreconocible, despojada de toda su arrogancia, ahora delgada y suplicante. Me pidió perdón, me llamó mamá, una y otra vez. Me rogó que lo dejara volver, solo a él. Dijo que Valeria lo estaba volviendo loco, que no entendía la situación. Escuché su monólogo sin interrumpirlo, y cuando terminó, le respondí con una voz tranquila pero firme. «Ricardo, el perdón no es una llave que abre puertas que ya se han cerrado. Te perdono, pero no puedo dejarte volver. Tienes que aprender a ser un hombre por tu cuenta». Y antes de que pudiera replicar, colgué suavemente. Esa llamada fue dolorosa, pero necesaria. Fue el corte final del cordón umbilical. Lloré un poco después, no por él, sino por el niño que había sido, por el recuerdo del pequeño que se acurrucaba en mis brazos. Lloré por la pérdida de un sueño, el sueño de una vejez tranquila rodeada de mi hijo y mis nietos. Pero al secarme las lágrimas, sentí una nueva fuerza. La vida no siempre es como la soñamos, pero eso no significa que no pueda ser buena. Mi sueño ahora era diferente. Era un sueño de paz, independencia y dignidad. Y ese sueño, por primera vez, dependía enteramente de mí. Fiel a mi plan, transformé su antiguo dormitorio en mi paraíso personal. Moví mi vieja mesa de trabajo de madera bajo la ventana más grande, donde la luz del sol caía a raudales. Organicé mis cientos de carretes de hilo por colores, creando un arco iris en las repisas. Colgué mis bastidores en la pared como si fueran obras de arte. El espacio, antes cargado de tensión, ahora vibraba con una energía creativa y pacífica. Desenrollé el diseño de un nuevo proyecto. Un huipil ceremonial complejo y hermoso que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido el tiempo ni la paz mental para empezar. Ahora los tenía. Empecé a redescubrir mi ciudad. Me subía a los peseros sin rumbo fijo, solo por el placer de mirar por la ventana.
Pasé una tarde entera en el Museo de Antropología, maravillándome de la fuerza de mis antepasados. Caminé por el centro de Coyoacán. Me compré un esquite y me senté en el jardín centenario a escuchar a los músicos callejeros. Me di cuenta de cuántas pequeñas alegrías me había negado a mí misma para mantener la paz en un hogar que ya no era pacífico. Me sentía como una turista en mi propia vida, descubriendo maravillas en cada esquina. Un día reuní todos mis estados de cuenta bancarios y mis documentos financieros. Con la ayuda de don Mateo, el abogado, puse todo en orden. Me di cuenta de que, entre mi pensión de viudez y los ingresos constantes de mis bordados, que tenían una clientela fiel, no solo estaba segura, sino que vivía cómodamente. La narrativa que ellos habían intentado crear, la de una anciana indefensa y dependiente, era una mentira diseñada para manipularme. Sostener la prueba de mi propia solvencia en mis manos fue un acto increíblemente empoderador. Yo no era una carga. Era y siempre había sido el pilar. Mirando un viejo álbum de fotos, me detuve en una imagen de Ricardo de niño, sonriendo sin dientes, abrazado a mi cuello. A su lado, una foto de mi sobrina Sofía, la hija de mi hermana, que a pesar de vivir en Puebla, me llamaba cada domingo sin falta, solo para saber cómo estaba. Una idea comenzó a formarse en mi mente. La sangre no era el único factor que definía a la familia. La lealtad y el amor eran los verdaderos lazos. Decidí que don Mateo me ayudaría a redactar un nuevo testamento. La casa, mi legado, no sería para quien la exigía, sino para quien la merecía, para quien entendía que un hogar es, ante todo, un refugio de respeto. Pasaron los meses. El otoño llegó, pintando de naranja las hojas del fresno. La vida adquirió un ritmo dulce y predecible. Las mañanas eran para mi jardín y el mercado. Las tardes, para bordar en mi nuevo y luminoso taller. Y las noches, para leer junto a la ventana, con una taza de té de canela. La paz se había convertido en el tejido mismo de mis días, una presencia constante y cálida. Mi casa ya no era un campo de batalla, sino un monasterio personal, un lugar de silencio, trabajo y contemplación. A través de una prima lejana, me llegaron más noticias. Ricardo y Valeria se habían mudado a un pequeño departamento en los límites de la ciudad, en Iztapalapa. Él tenía que pasar casi 4 horas diarias en el transporte público para ir y volver del trabajo. El estrés, la falta de dinero y el espacio reducido estaban haciendo estragos en su matrimonio. Valeria, acostumbrada a una vida de comodidades que no se había ganado, era aparentemente una fuente constante de quejas y reproches. Su castillo de naipes, construido sobre mi sacrificio, se había derrumbado estrepitosamente. Al escuchar esto, busqué en mi corazón algún rastro de alegría vengativa, de satisfacción, pero no encontré nada de eso. Lo que sentí fue una lástima profunda y distante. Lástima por mi hijo, que había cambiado su herencia de amor y seguridad por un espejismo de estatus. Lástima por ella, que nunca entendería que el valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que es. Su infelicidad era el resultado directo de sus propias elecciones. No era mi victoria, era su fracaso. Esa noche, encendí una veladora por el alma de mi hijo, pidiendo que encontrara su camino, y luego lo solté definitivamente. Una tarde, mientras bordaba en el patio, un grupo de niñas del vecindario se asomó con curiosidad por mi reja. Me preguntaron qué estaba haciendo, maravilladas por los colores. Las invité a pasar y les mostré cómo dar las primeras puntadas. Esa tarde se convirtió en una costumbre. 2 veces por semana, mi patio se llenaba de las risas y la concentración de mis pequeñas aprendices. Descubrí una nueva vocación, la de maestra, la de abuela de la comunidad. Transmitir mi arte, mi herencia, a una nueva generación me llenó de un propósito que creí haber perdido. Mi vida ahora estaba llena de estas pequeñas y grandes alegrías. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el sabor de un mango perfectamente maduro, el orgullo en la cara de una niña cuando completaba su primera flor bordada, la lealtad de mi vieja gata, que se acurrucaba en mi regazo mientras leía.
Había aprendido a encontrar la felicidad en lo simple, en lo auténtico. La paz no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con la frente en alto y el corazón sereno. Mi hogar, mi vida, eran un reflejo de esa paz. Me di cuenta de que durante décadas me había definido a través de otros. Era la esposa de Javier, la madre de Ricardo. Ahora, por primera vez, era simplemente Josefina. Y Josefina era una mujer fuerte, una artista, una maestra, una amiga, una mujer que había enfrentado la traición más profunda y había salido del otro lado no amargada, sino fortalecida, no rota, sino completa. Mi soledad no era un vacío, sino un espacio fértil para crecer y conocerme a mí misma. Descubrí que la verdadera independencia no era tener dinero o poder sobre otros. Era ser la dueña absoluta de mi propia paz interior. Ellos habían intentado quitarme mi casa, pero al hacerlo, me habían obligado a encontrar un hogar mucho más importante, el hogar dentro de mí misma. Y ese hogar era inexpugnable. Nadie podría volver a hacerme sentir como una arrimada en mi propia alma. Esa certeza era mi mayor tesoro. Mi nueva rutina me trajo una salud y una vitalidad que no había sentido en años. Dormía profundamente por las noches, sin la ansiedad que antes me oprimía el pecho. Mis manos, aunque artríticas, se movían con agilidad sobre la tela, creando diseños más audaces y coloridos que nunca. Incluso mi médico se sorprendió en mi último chequeo, diciéndome que tenía el corazón de una mujer 20 años más joven. Sonreí para mis adentros. Era el corazón de una mujer que finalmente se había liberado de una carga demasiado pesada. A veces, al pasar por la que fue la habitación de Ricardo, veo la marca más clara en la pared donde solía estar su cama. Es un tenue fantasma de lo que fue. No me entristece. Es un recordatorio, no de la pérdida, sino de la decisión que tomé. Un recordatorio de que incluso las paredes de un hogar recuerdan y que, a veces, es necesario borrar las marcas del pasado para poder pintar un futuro más brillante y más digno. Ya no pienso en Ricardo y Valeria con frecuencia. Se han desvanecido en la periferia de mi vida, como un sueño febril que se olvida al despertar. Mi presente está demasiado lleno de vida, de color y de propósito como para dejar espacio a los fantasmas del pasado. Mi legado no será de amargura o de venganza, sino de resiliencia. Será la historia de una mujer que se negó a ser borrada en su propia casa, que reclamó su nombre y su espacio. Mis aprendices de bordado a veces me preguntan sobre mi familia. Les hablo de mi esposo Javier con amor y les cuento historias de cuando era joven en Puebla. Cuando preguntan por mi hijo, simplemente sonrío y digo, mi hijo es un hombre que está aprendiendo a construir su propio camino. Y es la verdad. Ya sea que lo aprenda o no, ya no es mi lección para dar. Mi tarea ahora es enseñar a estas niñas a tejer flores, a ser fuertes y a saber que sus manos pueden crear belleza y construir su propio refugio en el mundo. Una tarde, mientras regaba mis bugambillas, un colibrí se detuvo frente a mí, sus alas un borrón iridiscente en el aire. Se quedó suspendido por un instante, mirándome, antes de volar hacia el cielo. En ese pequeño milagro de la naturaleza, sentí una especie de mensaje. La vida es movimiento, es libertad, es buscar el néctar dulce, incluso en los lugares más inesperados. Y yo, al igual que ese pequeño colibrí, había encontrado finalmente el néctar de mi propia existencia. La paz. La casa respira conmigo ahora. Sus muros están impregnados no de discusiones y desprecios, sino del aroma de mis guisos, del sonido de la música antigua y de las risas de mis alumnas. Se ha convertido en una extensión de mi propio ser, serena, fuerte y llena de una belleza tranquila. Es más que ladrillos y mortero. Es el santuario de mi dignidad recuperada. La historia de mi confrontación se convirtió en una especie de leyenda silenciosa en el barrio. Las vecinas me miran con un nuevo respeto en los ojos. No hablamos de ello, pero hay un entendimiento tácito. Me he convertido, sin buscarlo, en un símbolo de esa fuerza silenciosa que muchas mujeres de mi generación llevan dentro. La capacidad de soportar hasta que ya no se puede más.
Y entonces, actuar con una determinación que sorprende al mundo. Mi paz es mi victoria, no la ruina de ellos, sino mi propia tranquilidad. No celebro su caída, celebro mi renacimiento. He aprendido que el perdón más importante no es el que se le da a quienes nos hieren, sino el que nos damos a nosotras mismas por haber permitido que nos lastimaran durante tanto tiempo. Me he perdonado, y en ese perdón he encontrado la libertad final y más absoluta de todas. Ahora, sentada en mi patio al atardecer, con el perfume de los jazmines flotando en el aire y el suave murmullo de Coyoacán como música de fondo, contemplo el tapiz de mi vida. Mis manos, arrugadas y manchadas por el tiempo, descansan sobre un bordado a medio terminar. Estas manos han mecido una cuna, han limpiado lágrimas, han cosido y cocinado, han construido un hogar desde sus cimientos. Durante mucho tiempo, creí que su único propósito era dar, servir y sacrificarse por los demás. Pero en el acto de cerrar aquella puerta, descubrí que también tenían la fuerza para proteger, para reclamar, para decir «basta». Han aprendido a bordar no solo flores en la tela, sino también fronteras firmes alrededor de mi propia alma. Y ese es el diseño más hermoso que jamás he creado. He aprendido que la dignidad es el único mueble que no se puede comprar ni heredar. Se defiende cada día. No es ruidosa ni arrogante. A veces es tan silenciosa como una mujer que continúa comiendo su cena mientras su mundo se desmorona. Otras veces es tan firme como una puerta que se cierra para no volver a abrirse. Permití por amor que mi dignidad fuera pisoteada, confundiendo la abnegación con una virtud sin límites. El insulto de mi nuera no fue la causa. Fue solo el diagnóstico de una enfermedad que yo misma había permitido que creciera en el silencio de mi hogar. La falta de respeto. Y la única cura era un acto radical de amor propio. El concepto de familia también se ha transformado para mí. Comprendí que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y el cariño te convierten en familia. Un hogar no puede construirse sobre la obligación o el derecho adquirido. Es un edificio que se mantiene en pie gracias a las columnas del respeto mutuo y la gratitud. Cuando esas columnas se derrumban, la estructura entera está condenada a caer. No destruí a mi familia ese día. Simplemente me negué a seguir viviendo entre sus ruinas, fingiendo que los muros agrietados todavía me daban cobijo. Construí un nuevo refugio, más pequeño quizás, pero infinitamente más sólido, dentro de mí misma. Ya no espero una disculpa, ni busco la redención de mi hijo. Le deseo paz, sinceramente, pero su camino ya no corre paralelo al mío. Mi paz ya no está condicionada a sus acciones. Soltarlo fue el acto final de mi maternidad. Entregarlo al mundo para que la vida misma le enseñe las lecciones que yo no pude inculcarle. Rezo para que algún día entienda que el verdadero patrimonio que despreció no era una casa de ladrillos y tejas, sino el amor incondicional de una madre que le dio todo, incluso la dolorosa libertad de perderla, para, quizás, encontrarse a sí mismo. La sociedad ve a una anciana, y a menudo ve fragilidad, el final de una historia. Pero yo, Josefina Mendoza, a mis 75 años, siento que mi verdadera vida apenas ha comenzado. Soy la guardiana de mis recuerdos, la dueña de mi presente y la arquitecta de mi futuro. Mi casa, ya no, es solo una propiedad, es el reino de mi soberanía. Y yo no soy una gata arrimada, ni una viejita. Soy la reina de este pequeño, tranquilo y floreciente universo. Y mi reinado es pacífico, porque por fin he aprendido que el único súbdito al que debo gobernar con justicia y amor es a mi propio corazón. Ahora, me diga usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Y cuénteme también de qué rincón de este mundo me está escuchando. Y para ayudar a que esta historia llegue a más gente, suscríbase y comparta este video.